Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, más bien a una nueva serie, una nueva novela ligera aquí en el canal de Relator JS. Ya terminamos con la novela de Arifureta y debido a que cierto objetivo lamentablemente no se cumplió, he decidido traer una nueva novela, la cual se titula Kumo Desuga Nanika, que traducido significa Soy una araña y qué. Elegí esta por varios factores, ya está terminada y no tiene tantos volúmenes, 16 apenas. También está dentro de mis favoritas ya que tiene cositas o algunos parecidos con Arifureta. Ya en resumen quise hacer esta. ¿Y qué? Una aclaración, y es que esta novela no va a tener el mismo formato de Arifureta ya que ahí relaté todo tal cual estaba en su traducción. En cambio ahora va a ser un tipo resumen para no tardar tanto en acabar cada volumen. Cada uno tendrá entre 3 hasta máximo 5 videos y ya no de 8 a 10 como antes. Hablando ya de la novela, creo que con el título ya se hacen una idea básica de qué trata, así que mejor no adelanto nada. Pero si se preguntan cómo conocí esta novela, fue igual que Arifureta. Primero vi su versión de anime y de ahí fui a la novela para resolver algún misterio o cosa que no entendí en un principio. Ahora espero que con la ayuda de mi relato les guste para aquellos que no la conocen y si ya la conocen, chévere. Pero antes de empezar, vamos con la pregunta de este video. Dejé una en el último video, pero como muchos no respondieron, ahí muere. Ahora la pregunta es, si por cosas de la vida terminan en una de estas historias, ¿cómo les gustaría que empezara? ¿Siendo invocados o reencarnados? Una pregunta simple, ¿verdad? Al menos eso creo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la nueva serie del canal. Espero le den todos apoyo dejando un like y suscribiéndose si aún no lo están. Como siempre, las imágenes usadas son sacadas de la novela, manga, anime y alguna otra para hacerse referencia. Bueno, ya sin más que decir, empecemos. Volumen 1 de la novela ligera de Kumo Desuga Nanika, parte 1. La historia comienza en el capítulo 1 llamado Empezando con una explosión. Había una vez un mundo donde la batalla entre el héroe y el rey demonio se repetía una y otra vez. Durante esa batalla, ambos dispararon un enorme hechizo que rompió el espacio-tiempo y explotó en una cierta clase de secundaria japonesa. Ese hechizo golpeó a toda la clase y todos, obviamente, murieron. Sin embargo, las almas de esas pobres víctimas fueron lanzadas a otro mundo y cada uno nació con una nueva vida. Nuestra protagonista trató de gritar, pero ni siquiera podía hacer un quejido. Se preguntaba, ¿acaso mi cuerpo se estropeó o algo así? Se calmó porque se dio cuenta que no sentía dolor. Pensó, y lo último que recordaba es sentir una intensa agonía en medio de la clase de literatura. Se dijo, seguro solo me desmayé. Trató de abrir los ojos, pero cuando lo hizo, todo era negro y se preguntó, ¿dónde carajos estoy? Escuchó el sonido de algo rompiéndose desde afuera. Se preguntó, ¿acaso he sido secuestrada? Pero a continuación también pensó, ¿quién secuestraría a una chica como yo, ni que fuera popular? Bueno, como sea, solo necesito escapar de aquí. Finalmente, cuando escuchó un fuerte crujido, sacó la cabeza diciendo, ¡dulce libertad! Sin embargo, la vista ante sus ojos estaba llena de arañas. Un inmenso y repugnante ejército de arañas, y eran grandes, casi de su misma altura, y habían más y más saliendo de huevos. Ese era el sonido que había escuchado antes. Ella se asustó, y cuando sintió que su pierna pisó algo, se giró y vio que también acababa de salir de un huevo, es decir, que era uno de ellos. Intentó mirar su propio cuerpo, pero solo pudo ver de reojo lo que parecían ser piernas de araña. Trató de decirse, ok, cálmate, no entres en pánico. Para el siguiente segundo, gritar, no me jodas, terminé en una de esas típicas novelas de Isekai. Volvió a mirarse para verificar. Sí, son piernas de araña. Intentó moverse, y sí, se movían como las patas de una araña. Eso finalmente hizo que aceptara la realidad, sí, aparentemente es reencarnado como una araña. Sin embargo, los crujidos de fondo interrumpieron su aceptación. Había un ejército de arañas a su lado que eran sus hermanos y hermanas. Miró qué estaban haciendo y se dio cuenta de que estaban todas devorando a otra araña. Sí, estaban comiéndose entre ellos. Canibalismo.
Empezó el baño de sangre por la supervivencia, tenían hambre, y eso le hizo pensar que seguramente tendría que hacer lo mismo, pero pensó, yo soy una chica de secundaria, ¿cómo podría rebajarme a caer presa del canibalismo? Ni hablar con la idea de pelear contra otros monstruos, soy una chica hogareña, se dijo, pero también recordó lo que es ahora. Dejó de pensar en tonterías debido a que el piso comenzó a temblar de repente detrás de ella. Al girarse, se encontró con una araña gigantesca. Era docenas de veces más grande que ella y se preguntó, ¿esa cosa podría ser mi madre? Con un chasquido, la araña titán pinchó a una más pequeña con su garra y la devoró. Viendo esa escena donde una madre se comía a sus propios hijos, nuestra protagonista se rompió y corrió a toda velocidad porque ella podría ser la siguiente, aunque nadie la perseguía en realidad. Finalmente estaba lejos del peligro, y mientras recuperaba el aliento comenzó a reflexionar. La primera pregunta, ¿por qué morí? ¿En serio reencarné en esto después de morir? El último recuerdo era de la profesora de literatura, la señorita Oka leyendo un texto, mientras ella estaba durmiéndose, y después estaba dentro del huevo sintiendo un dolor extraño que pensó que debía ser el dolor de haber muerto. También había la posibilidad de que siga con vida en la Tierra y su espíritu haya sido poseído por una araña, o la otra posibilidad, aunque muy loca, de que tal vez no era la verdadera ella y solo es alguien que tiene los recuerdos de otra persona mientras la verdadera sigue sentada en la clase. Todo muy flashero para al final decir, bueno, mejor pienso y luego existo. Bueno, como sea, eso no cambiaba el hecho de esta reencarnación en una araña. Ya después tendría que comprobar qué mismo pasó. La siguiente pregunta era, ¿qué onda con esa araña gigante? Seguramente es uno de sus padres arácnidos. Como no conocía la biología de las arañas, no sabía si era natural que se coman a sus crías, pero recordó que hace poco sus hermanos estaban de caníbales, así que tenía sentido. Ahora la cuestión era si esa araña gigante, ya sea su padre o madre, significaba que ella también podría ser así algún día. Pero parece que no le entusiasmaba mucho esa idea. La única conclusión de todo es que ahora ella es un monstruo. Pensó en las historias de reencarnaciones y ser un monstruo no es tan malo. La pregunta ahora es, si es una especie de araña típica de la Tierra, o esta no es la Tierra, una versión paralela o algo así. Todo apuntaba a la segunda opción. Lamentablemente eso disparaba el nivel de dificultad de la supervivencia. La montaña de preguntas no dejaba de crecer, pero no había forma de descubrir nada por ahora. No es como si esto fuera una novela ligera donde aparezca mágicamente una habilidad de análisis para descubrirlo. Número de puntos de habilidad en posesión 100. Número de puntos de habilidad para adquirir la habilidad análisis nivel 1 100. ¿Deseas adquirir esta habilidad? ¿What? Una voz mecánica sin emociones resonó en su cabeza. Primero, escuchar voces y segundo, aquí existen las habilidades. Entonces significa que este mundo no es la Tierra. Ser un monstruo en un mundo paralelo. Genial. Bueno, eso no era lo importante ahora. Era que la habilidad de análisis existe. Obviamente tenía que tenerla, así que respondió a la pregunta con un sí, la quiero. Análisis nivel 1 adquirida. Puntos de habilidad restantes 0. Se gastó todos los puntos de habilidad. Tal vez fue un poco precipitado, pero prefirió no pensar en eso y decidió ponerla a prueba. Levantó una roca cercana y esta le dio la información de manera muy fluida en su mente. Piedra. Eso fue todo lo que dijo. Ella se preguntó, ¿es en serio? Bueno, puede que no haya ninguna información en una roca ordinaria. Ahora lo probó con la pared, esperando averiguar el área o lugar donde estaba. Si decía algo adicional haría sentir mejor, pero... Pared. Ya ni siquiera sabía qué decir en ese momento. Tal vez faltó darse cuenta del pequeño detalle que la habilidad decía nivel 1, y eso prácticamente no le daría ninguna información útil. Claro que habría que mejorarla para que sirva, pero ya no tenía puntos de habilidad. Pero incluso si hay más habilidades, no muchas serían útiles y son de nivel 1. Ya el único consuelo que tenía ahora era analizarse a sí misma para ver qué mostraba la habilidad. Araña sin nombre. Bueno, ya sabía que era una araña, pero ¿por qué dice sin nombre? Tenía un nombre en su vida anterior, pero ahora ya no por ser una araña. Como sea, haber gastado sus puntos en la habilidad de análisis significaba que podría adquirir más habilidades ahorrando puntos. Ahora faltaba descubrir cómo obtenerlos.
Se empezaba a sentir como en un videojuego, aunque uno no muy divertido que digamos, debido a que empezó a darle hambre. Obvio, no había comido nada desde que nació. Empezó a explorar la enorme cueva. Bueno, se veía grande por su tamaño de araña. Tras escalar una roca encontró algo. Era una manada de criaturas monstruosas. Cuando usó la habilidad de análisis, esta le arrojó un sinfín de los nombres de las criaturas que había en su cabeza: ciervo, murciélago, lobo, provocándole una fuerte migraña. Apagó la habilidad para aliviar un poco el dolor de cabeza y se fijó en las criaturas. Los ciervos tenían brillantes ojos y cuernos, los murciélagos parecían roedores con alas de demonios, y los lobos eran los más normales, y le quitas el detalle que tenían 6 patas. No había manera de que una araña recién nacida pueda pasar por ahí. Delante hay una manada de monstruos y atrás hay un infierno de arañas. ¡Qué linda segunda vida! Tenía que pensar en una manera de conseguir comida y la forma de salir de esta cueva. Aunque más que una cueva, era un laberinto por todos los caminos que había. Ya hasta se había perdido, y en eso encontró algo inesperado: huellas humanas. Gente pasó por aquel lugar, así que los humanos sí existen en este mundo. Eso la reconfortó un poco, pero no después de ver que su cuerpo era más grande que aquellas huellas humanas. Por un momento creyó que podrían ser de la raza de los enanos o algo así, pero considerando el tamaño de su padre o madre, recordó que ella también es un monstruo araña. Ahora la pregunta era: ¿los humanos de este mundo serían capaces de derribar a esa araña gigante que parece un jefe final, y a ella un vástago de ese jefe final? Había que considerar esa posibilidad, ya que más adelante había los restos desmembrados de una araña. Sí, alguien de su misma especie. Estaba perfectamente diseccionada. Definitivamente, si algún humano la encontraba, definitivamente la matarán. La historia continúa con el primer capítulo del personaje llamado Shun, con el título El fin de una vida normal. Era un día como cualquier otro, típico de la escuela. Hablas con tus amigos, vas a clases y luego te vas a casa. O bueno, eso se supone que tenía que pasar. La noche anterior me desvelé jugando en línea y bostezando saludé a mis amigos cuando entré a la clase: Kyoya Sasajima y Kanata Ushima. Hablamos del juego, de lo que pasó después de que se desconectaran. Había formado equipo con alguien que llamamos el Calvo, alguien que no parece humano, es demasiado bueno. Al final quedé con mis amigos para levelear después de clase, pero lamentablemente no pudimos cumplir esa promesa. Sonó la campana y la maestra entró en la clase. Me di cuenta que olvidé mi cartuchera y la chica a mi lado, Hasebe, me prestó un lápiz y un borrador a cambio de comprarle un dulce, pero esa promesa tampoco se podrá cumplir. Entonces la clase de literatura de la señorita Oka comenzó. La clase transcurrió con sus cosas típicas, la maestra haciendo participar a los que no prestaban atención como a Shinohara y Natsume. Yo por mi parte traté de luchar contra las ganas de dormir mirando mi libro, ya que la voz de la señorita Oka es como una canción de cuna para mí. No estaba funcionando a decir verdad, así que miré a la chica diagonal a mi asiento. Era llamada Ryoko, pero normalmente la suelen llamar Espanto como apodo. Es súper rara, siempre anda con una cara pálida y arisca. No me siento bien por hablar mal de alguien, pero cuando se trata de ella... Incómodamente miré a otro lado y fue entonces cuando lo vi, aquella fisura. No creo que nadie más lo notara. Encima de las cabezas de todos había una brecha en el aire. No había otra forma de llamarlo. Se expandió a cada segundo y la fisura parecía a punto de abrirse. Aun si conseguía reaccionar, el resultado no habría cambiado. Cuando la fisura se abrió completamente, sentí un intenso y terrible dolor. Más bien, todos en mi clase morimos ese día. Volvemos con la historia de nuestra protagonista, que para más facilidad la llamaremos Kumo. El capítulo 2 se llama Una casa libre de renta. Abandonando la idea de escapar de esta mazmorra y habiendo la posibilidad de morir a manos ya sea de un humano o un monstruo, Kumo decidió hacer una casa para alejar a los intrusos. Poniéndose manos a la obra, pensó que lo primero sería conseguir comida, refugio y ropa. Bueno, lo último no era necesario, pero las dos primeras sí. La pregunta era, ¿cuál es la dieta de las arañas? Serían los insectos, ¿verdad? Aunque, dado su tamaño actual, podría ser algo más que solo insectos. Los otros monstruos e incluso humanos
Recordando a los caníbales de su familia, pensó que su especie ve a los otros seres vivos como comida. Así que sí, para sobrevivir, Kumo tendría que comer a los monstruos de este laberinto, por grotesco que parezca. Además, la única comida a la mano que tenía era el cadáver de la araña desmembrada de antes, que podría ser uno de sus hermanos, cosa que no estaba bien ni ética ni visualmente, así que de momento no la comería, a menos que no quedara de otra. La cuestión era cómo conseguir la comida. La fácil sería derrotando a los monstruos. Ahora, ¿cómo hacía una chica que solo se la pasaba jugando videojuegos saltando al combate? La única respuesta era usar sus telarañas para hacer una casa y trampas para atrapar a las presas. Empezó guardando el cadáver de su hermano en caso de emergencia, en un lugar donde no parecía haber huellas humanas, y empezó a producir el hilo de araña que obviamente salía desde su trasero. Era una sensación rara, utilizar algo que sale de tu propio cuerpo. Dejando de lado la vergüenza, comenzó a trabajar y al terminar admiró su trabajo. Una gran telaraña cruzaba el pasaje de la cueva y bloqueaba toda el área. El refugio ideal estaba completo, protegida en todas las direcciones de cualquier ataque y una vía de escape también. Si todo iba bien, sería incluso capaz de vivir aquí el resto de la vida, tal como en la Tierra. Vivía encerrada en casa jugando o navegando en internet y no hablaba con nadie en la escuela, comiendo comida instantánea o almuerzos ya preparados. Además, no extrañaba a sus padres, ya que ellos trabajaban todo el tiempo y casi ni se veían. Eso le hizo preguntarse si al menos ellos estarían tristes por su muerte. Seguramente no. Además, el estilo de vida que llevaba de ser muy mala para comunicarse con otros contribuyó a la fría relación con su familia y no tener amigos. Incluso en los chats de juegos casi no hablaba. Su personaje favorito, el de un viejo sombrío y calvo, tenía la fama de ser silencioso, pero muy habilidoso. De hecho, lo que más extrañaba era ya no poder ver a su avatar que a sus padres y compañeros de la escuela. Alguien que era una leyenda que incluso podía oponerse contra los Pay to Win. ¿Cómo pensó que tenía un don para no ser humana, al estar más unida a un personaje de videojuegos que a sus padres, también de no haber sido una buena persona, y ahora terminar convertida en una araña? Dejó esos pensamientos para probar la resistencia de su casa y de sus propios hilos, como el grosor, pegajosidad, fuerza y elasticidad. Si bien podía hacerlos tan delgados como un cabello, eso hacía que sean más fáciles de romper. Claro, pasaba lo contrario cuando los hacía más robustos. Al final sus instintos de araña empezaron a mostrarse mientras construía su casa. Aunque también durante sus experimentos terminó quedada enredada en sus propios hilos. Mejor saber que eso puede pasar para no terminar muriendo como una idiota. Después, comenzó la prueba de fuerza para saber cuánto pueden aguantar. Descubrió que mientras más gruesos, ya ni siquiera valía cortarlos con sus propios colmillos, así que también tenía que evitar quedar atrapada. Pero claro, monstruos más fuertes sí podrían cortarlos. Por último, el experimento de la elasticidad. Era lo suficiente para hacerlo manejable. Por ejemplo, sujetar una roca o algo así para lanzarlo como si fuera una resortera. Si bien los resultados de los experimentos fueron provechosos, lo malo es que hacer todo eso la dejó extremadamente hambrienta. Sus redes no habían atrapado nada hasta ahora, y a este paso Kumo moriría de hambre. Lo único que podía hacer en este caso es comer su comida de emergencia o morir. Sin más opciones, comenzó a devorar el cadáver de su hermano. Grotesco y amargo, pero aún así comió y tragó. No quedó nada, ni siquiera la cáscara, pero al menos con esto no moriría de hambre durante un tiempo. Condición cumplida. Has adquirido el título Devorador de Parientes. Habilidades adquiridas: Tabú nivel 1 y Magia hereje nivel 1 como resultado del título Devorador de Parientes. La voz que le había dado la habilidad de análisis le habló de nuevo. Kumo decidió llamarla Voz Divina por ahora. Le había dado un título por cumplir ciertas condiciones, pero era uno muy desagradable: Devorador de Parientes. Si alguien tuviera la habilidad de análisis podría ver eso, aunque que un monstruo la tenga no sería muy sorprendente. Lo importante es que dicho título le dio 2 habilidades a pesar de no tener puntos de habilidad, así que sí hay otras formas de obtenerlas. La primera era llamada Tabú, aunque no tenía idea de qué hacía. Lo mismo pasaba con la otra llamada Magia hereje. Trató de pronunciar el hechizo, pero recordó: las arañas no hablan. Apenas podía hacer un quejido, y si no podía hablar, no podía usar la magia. Pensó: tengo que estudiar magia o algo así para poder usarla. Al final ese título también terminó siendo inútil.
ya que todos sus hermanos, que también se comían entre sí, deben tener ese título. Lo único bueno que se puede sacar de todo esto es la existencia de los títulos, y conseguirlos podría ayudar a tener más habilidades. Un ejemplo en broma sería, si se ponía a bailar podría conseguir el título de bailarina. Cuando quiso intentarlo fue interrumpida debido a que sus hilos reaccionaron, habían atrapado algo, su primera presa. Kumo se acercó con cuidado y ahí notó algo con brillantes manchas color arcoíris. Era una rana. Era casi del mismo tamaño, no era tan desagradable comerse una rana después de comerse a su hermano. Además dicen que las ranas saben a pollo, aunque por sus colores parecía ser tóxica. Mientras pensaba si matarla ya que acababa de comer, la rana repentinamente le lanzó un ataque. Le escupió un líquido súper venenoso, más específicamente era ácido. Ya que estaba con la guardia baja, el ataque le dio de lleno, pero en lo que ella se retorcía de dolor, la golpearon por segunda vez. Kumo finalmente se movió y salió del rango de la rana. Se regañó a sí misma por descuidada. El ácido mayormente había golpeado su lado izquierdo y parte de su espalda. Parte de su visión estaba negra ahora, pero aún podía ver por el hecho de que es una araña y tiene 8 ojos. El dolor continuaba hasta que una voz apareció en su cabeza. Has alcanzado el dominio requerido, habilidad adquirida, resistencia al ácido nivel 1. Inexplicablemente, el dolor comenzó a disminuir. Kumo se preguntó si así de fácil era ganar habilidades. Entonces, ¿para qué gasté mis puntos en análisis? Lo importante es que ahora tenía resistencia al ácido. La voz mencionó algo de dominio. Eso quería decir que el daño prolongado al ácido fue lo que le dio esta habilidad. Ahora el dolor de Kumo se empezó a transformar en rabia. No iba a perdonar a esa estúpida rana y se la comería por haberla lastimado. Así que se lanzó al ataque. La rana escupió 3 veces y esquivó brillantemente, y luego atacó con su mordisco venenoso de araña. Sin embargo, la rana no se dejó y disparó otro ataque de ácido contra Kumo desde un punto ciego, y aún con la resistencia, seguía doliendo bastante. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad resistencia al veneno nivel 1 se ha convertido en resistencia al veneno nivel 2. No le prestó atención a la voz y continuó mordiendo a la rana hasta que ésta comenzó a retorcerse de agonía. Con su enojo a 1000, Kumo mordió una y otra vez para asegurarse de que la rana estuviera bien muerta. Finalmente, la rana perdió sus fuerzas y dejó de moverse. Kumo gritó: ¡Lo hice! ¡Yo gané! ¡Ahora te comeré, estúpida rana! Y comenzó a devorarla. Pudo comer incluso con el ácido gracias a su resistencia. Su carne no era muy deliciosa, pero aún así... Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad resistencia al ácido nivel 1 se ha convertido en resistencia al ácido nivel 2. Si bien la comida no era deliciosa, Kumo agradeció el incremento de habilidad. También le agradeció a su compañero. Su telaraña es lo suficientemente fuerte como para capturar a los monstruos, o al menos a los de este tipo. Pero, aunque le dio las gracias también a la rana, seguía guardándole rencor por haberle escupido ácido en la cara. La historia vuelve con el segundo capítulo del personaje llamado Shun, llamado Reencarnación. En el reino Analeith vive un chico llamado Slein Sagan Analeith. Obviamente por su apellido, pertenecía a la familia real. Concretamente, era el 4º príncipe, nacido del rey y una de sus concubinas. Pero este chico tenía recuerdos de una vida anterior, en la que su nombre era Shunsuke Yamada. Lo último que recordaba era la fisura en el aire mientras estaba en la clase de literatura. Sin duda, esa fue la causa de su muerte. Ahora se encontraba en este mundo donde las habilidades y los niveles existen. ¿Cómo puede existir una realidad que parece a la de un videojuego? Durante un tiempo se había preguntado eso, pero ya había dejado de hacerlo. Ahora se concentraba en las cosas de este mundo. El entrenamiento mejoraba las habilidades y eso parecía divertido. Pero como siempre, había inconvenientes también. No puedes ver las habilidades de otras personas, a menos que tengas la habilidad de análisis. Se puede adquirir si eres un tasador, para evaluar el valor de las cosas o descubrir de qué están compuestas y las habilidades de alto nivel. Se puede adquirir fácilmente si pagas los puntos de habilidad necesarios. La puedes mejorar solo usándola. Así llegarás a un cierto dominio y el nivel de la habilidad subirá. Pero el problema está cuando la usas.
el objetivo sabe que la usaste en él porque recibe un golpe como un dolor de cabeza o algo parecido. Hay casos en los que incluso el objetivo termina desmayándose, y por otro lado, los expertos en esta habilidad pueden usarlas en varios objetivos a la vez, pero mientras la habilidad sea de nivel bajo, casi se la podría considerar como inútil, aunque debes preguntarte si las personas que no tienen esta habilidad, ¿cómo hacen para ver las de las otras personas? Y la respuesta es a través de piedras de análisis. La calidad de estas piedras dependen enteramente del nivel. Por ejemplo, la que tiene la familia real es de nivel 10. Solo los miembros de la nobleza y realeza es posible que las tengan. Como yo soy un príncipe, puedo usarla cuando quiera. Aunque molestaba a mi sirvienta llamada Ana sobre usar la piedra, me decía que solo podía usarla cuando alcance cierta edad. Finalmente, la primera vez que pude usarla tuvo que ser cuando se organizó una gran y formal ceremonia en el palacio. Dicha ceremonia sirve como el debut de los niños en una sociedad más grande. Tus resultados son revelados a todos los presentes y los adultos juzgarán tu valor en ese momento. De mi parte, tengo más habilidades que el promedio, así que no tengo problemas, pero si tuviera un estado súper bajo, podría terminar siendo rechazado por mi familia. De todos modos, me encontraba junto a mi hermanastra menor Sue, hija de mi padre y la reina. Nacimos casi al mismo tiempo y hoy estábamos a punto de hacer nuestro debut al público. Ambos llevábamos nuestras mejores ropas y escuchamos el programa. Nuestro padre, el rey, también asistió como otras muchas figuras importantes. Había que tener mucho cuidado de no cometer un error y avergonzar a tu familia. Eso era algo muy difícil para alguien que era de la clase media en su vida anterior. Ana nos revisó por última vez, entonces Sue y yo caminamos a través de la puerta del salón. Había una gran alfombra roja que llevaba a un pedestal. Las personas alineadas a los lados nos miraban en silencio. Mi hermana y yo caminamos como nos enseñaron sin decir nada. Sentía todas las miradas sobre mí, pero me esforcé por ignorarlas. Llegamos frente al pedestal. Sue y yo nos arrodillamos ante el rey. Mages de Ranaleit anunció el comienzo de la ceremonia de análisis, y aunque estoy frente a mi padre, rara vez he hablado con él. Se siente más como un familiar lejano que mi padre. El nerviosismo empezó a ganarme y no procesaba todo lo que decía. Me pidió que me levantara y después de hacerlo avancé hacia el pedestal. Entonces el análisis comenzó. Coloqué mis manos sobre la piedra, que era más pequeña de lo que esperaba, y mi estado se desplegó para que todos pudieran verlo. Para mí los resultados aparecieron en japonés, pero para los demás salió en el idioma de este mundo. Tenía esa duda, pero parece que el sistema cuenta con eso. Los resultados desplegados causaron revuelo en la habitación. El rey trató de calmar a la multitud, pero mis resultados causaron tal reacción, cosa que ya me esperaba. Mis estadísticas son relativamente altas. Mi sirvienta Ana me dijo que podría pasar esto. Si bien mi capacidad física era la normal para mi edad, no era así con mi capacidad mágica. Estaban muy desbalanceadas. En este mundo existe algo llamado la palabra de Dios, que te informa cuando tus habilidades mejoran o adquieres una nueva, pero había dos que no reconocía. Una era protección divina y la otra tenía un nombre que se veía como texto corrupto. Protección divina. Eres protegido por los cielos, haciendo más fácil para ti obtener los resultados que deseas en cualquier situación. N porcentaje I igual W. Esta habilidad no puede analizarse. La protección divina era una habilidad tramposa. Podría terminar dependiendo demasiado de ella, pero la otra no se entiende nada. Su nombre parece estar encriptado y su análisis igual. Esperaba que esta piedra me diera más detalle de esa habilidad, pero nada. De ahí mis oídos captaron los murmullos de la gente y mencionaban a la hija del duque, que parecía ser un prodigio como yo y sus estadísticas eran similares. El rey detuvo los murmullos y me entregó un papel que tenía una copia impresa mágicamente de mis resultados. Luego de aceptarla con reverencia me alejé, ya que era el turno de mi hermana Sue. Su análisis también causó su conmoción, ya que sus resultados fueron cercanos a los míos. La única diferencia era que ella no tenía la protección divina y esa habilidad misteriosa. Cuando la ceremonia terminó, me enfoqué en lo que decía la gente. Normalmente la única forma de tener puntos de habilidad es subiendo de nivel, así que yo tenga 100.000 puntos de habilidad en nivel 1 era normal. Por cierto, Sue no tenía ningún punto de habilidad. Sin duda tiene algo que ver con el tema de la reencarnación, y lo que también me interesaba era la hija del duque, que también nació con puntos de habilidad.
Igual que yo, tiene estadísticas increíblemente altas para su edad y sobre todo tenía esa misma habilidad que salía encriptada. Eso hizo que un presentimiento creciera en mí. Tenía que encontrarle y confirmar mi sospecha. Después de la ceremonia, se celebró una recepción. El rey nos llevó a mí y a Sue para saludar a una fila de nobles acompañados de sus hijos, que tienen mi misma edad o son ligeramente mayores. Ahí fue donde me encontré con la mencionada hija del duque. Ella se presentó como Carnatia Seri Anaval. Era una chica linda de cabello rojo. No solo su apariencia llamó mi atención, sino también vi que tenía un enorme poder mágico. Aunque era de esperarse de su familia, es famosa por ser de los nobles más poderosos de este país. También me presenté dándole mi nombre, pero añadí una frase en japonés: es un gusto conocerte. Los ojos de la chica se estrecharon rápidamente y por su reacción, mi sospecha era verdad. Le pedí a mi padre poder hablar con ella en privado, a lo que él se sorprendió, ya que todavía faltaban personas a las que saludar. El rey miró al duque y me dijo que no me tarde y vuelva pronto. Le agradecí y tomé la mano de la chica para conversar en privado, aunque noté que mi hermana Sue estaba algo molesta. Dejamos el salón y entramos en una habitación privada que se usa como sala de espera. Son habitaciones usadas para discutir negociaciones privadas, son a prueba de sonido y con un guardia en la puerta. Una vez solos pudimos conversar abiertamente en japonés. Confirmamos que ambos venimos no solo del mismo mundo, sino de la misma secundaria. Entonces, como sospechaba, era una de mis compañeras de clase. Le di mi nombre original, a lo que ella se rió bastante. Parece que no podía creer que Shunsuke Yamada terminaría reencarnado como un príncipe. Pero esa forma de reírse me trajo una sensación de déjà vu. Le pregunté si su nombre era Kanata, a lo que ella respondió que sí, y ahora fue mi turno para reírme. Mi antiguo compañero de clases, mi mejor amigo, había reencarnado en una chica. Me dijo que dejara de reírme, pero bueno, ahora estábamos a mano. Luego de eso, nos saludamos como lo hacíamos en la tierra, pero un minuto después, Kanata estaba derramando lágrimas, lo que provocó que yo también lo haga al tener nuestro reencuentro en la otra vida. A decir verdad, ya no extraño mi vida anterior. Tenía mis remordimientos como cualquier joven, el típico de no haber tenido novia o haber vivido menos que mis padres y abuelos. Pero ahora que tenía a Kanata frente a mí, me hizo pensar sobre qué pasó con el resto de mis compañeros de clase. ¿Ellos también murieron y reencarnaron en este mundo? No había pensado en eso desde que reencarné. Después de morir, desperté como un bebé. Estaba asustado porque no renací en Japón, ni siquiera en la Tierra, sino en un mundo diferente. No entendía el lenguaje. Al inicio pensé que estaba en algún país de Europa, pero ese pensamiento terminó cuando un sacerdote usó una bendición en mí. Ahí fue cuando vi la magia por primera vez. Estaba en un mundo diferente donde la magia existe, además de que ahora soy un príncipe. Nunca estuve en una situación donde los miembros de mi familia tuvieran altas expectativas conmigo. Eso solo añadió más estrés. Además, las personas que me cuidaban eran las sirvientas, no mis padres como en mi vida anterior. Súmale a eso de que si no hubiera tenido un buen análisis en esta ceremonia, hubiera terminado siendo descartado. Cuando era bebé me sentía solo, más porque no comprendía el lenguaje de este mundo. El único alivio que tenía era mi hermana Sue. Bueno, media hermana, pero eso no importaba cuando éramos bebés durmiendo juntos. Teníamos casi la misma edad, pero yo era mayor mentalmente, así que prometí protegerla. Y empecé a aprender el idioma y tratar de obtener información de lo que lograba entender. Traté de aprender a caminar y moverme lo más rápido posible para verme genial frente a mi hermana menor. Quería que esté orgullosa de mí, pero eso hizo que intentara imitarme, hasta que se convirtió en un prodigio y sea casi tan fuerte como yo. Kanata debió pasar por las mismas dificultades que yo, pero bueno, su caso es peor: ser hombre y terminar reencarnado como mujer. Pero seguía siendo mi amigo en el fondo, así que sin pensarlo bien, traté de darle un abrazo. Él o ella se puso nervioso y entró en pánico debido a que la puerta se abrió de repente y ahí, con el puño encantado con magia, estaba mi hermana Sue. Tuve que detenerla enseguida. Ese golpe pudo terminar mandándola a volar. Sue murmuró aferrándose a mí: no puedes tener a mi hermano, a lo que Kanata murmuró en japonés: tu hermana da miedo, amigo. Bueno, dejando eso de lado, ese fue el día en que me reuní con mi primer compañero o compañera. Ahora seguimos con el tercer capítulo de la historia de Kumo, llamada El Huevo.
Kumo estaba en su casa de telaraña durmiendo y soñando con el rey de todas las comidas, los huevos. Después de haberse comido a su hermano y esa rana no se sentía hambrienta, pero terminó despertando debido a que uno de sus hilos vibró. Kumo pensó que era una buena idea comer mientras se pueda, ya que no sabía cuándo tendría la próxima comida. Pero la sorpresa fue cuando descubrió que lo que había atrapado en sus hilos fue a un humano. Además, cargaba un objeto redondo, vestía ropas que eran de un aventurero de mundo de fantasía. Al ver a Kumo, el hombre entró en pánico y sacó un objeto para arrojarlo al suelo. Eso produjo un incendio para poder liberarse. El fuego se extendió y empezó a quemar su preciado nido. El hombre atrapado terminó también cubierto por el fuego, pero usó sus fuerzas para escapar y luego comenzó a correr dejando atrás el objeto que cargaba. Ese objeto resultó ser un huevo. También lo confirmó la habilidad de análisis. Sin embargo, es un huevo casi del mismo tamaño que Kumo, y obviamente era un huevo de monstruo. Ella pensó, ¿por qué ese hombre lo dejaría aquí? Quizás los padres del monstruo lo atacaron. Además, el huevo no eclosionará repentinamente, o peor, sus padres no vendrán a buscarlo. Kumo dejó el huevo ahí y se enfocó en lo importante, reconstruir su casa. Después de un día, los padres del huevo no aparecieron, tampoco había rastro del ladrón, entonces no había problema si se lo comía, aparte se veía delicioso, así que se puso manos a la obra para romper el cascarón, pero nada, ni siquiera golpeándolo tan fuerte como pudo. Utilizó su ingenio humano, ató un hilo para subirlo hasta la altura del techo y estrellarlo contra el suelo, pero nada. Lo intentó de nuevo para ahora estrellarlo contra una roca, pero nada. Después de varios intentos, Kumo empezó a molestarse y prefirió enfocarse en otra cosa, sus habilidades. Por ahora tenía 5. Análisis nivel 1, resistencia al ácido nivel 2, resistencia al veneno nivel 2, tabú nivel 1 y magia hereje nivel 1. Ya no tenía puntos de habilidad y el obtener un título le daba habilidades. Después de experimentar cosas, no obtuvo ningún otro título. Parecía que eran bastante difícil obtenerlos. Aparte, obtener habilidades como la resistencia al ácido pudo ser obtenida recibiendo daño por ácido. Siguiendo esa lógica, podría obtener la resistencia al fuego recibiendo daño por fuego. Eso haría que en cada pelea tenga que recibir siempre el primer golpe mientras no sea letal, aunque tampoco hay garantía de obtener una habilidad en todas las peleas. No había necesidad de ponerse en peligro innecesario. Otra cosa es que tenía habilidades que no sabía que tenía, como la resistencia al veneno. Dado que la habilidad análisis seguía en nivel 1, no podía saber si tenía más habilidades. Por eso empezó a analizar todo lo que veía, aunque recibiera información inútil en el cerebro, y finalmente todo su trabajo dio sus frutos. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad análisis nivel 1 se ha convertido en análisis nivel 2. Kumo gritó emocionada. Solo era un nivel de diferencia, pero ya era un gran paso, así que para ver esa diferencia usó la habilidad en sí misma de nuevo. Pequeña Taracteto menor sin nombre. Ahora mostraba con más detalle el nombre de su especie de araña. Pero no le gustó que la habilidad llamara pequeña y menor, la hizo sentir como un monstruo minúsculo. Bueno, lo importante era la subida de nivel de análisis, y ahora sabía cómo hacerlo, aunque al analizar al muro de nuevo no le reveló nada importante, solo cambió de decir muro a muro de mazmorra. Además, no se sintió que hiciera un progreso en la habilidad. Si pudiera subirla analizando la misma cosa, sería demasiado fácil subirla de nivel, así que si quería que siguiera subiendo, tendría que salir de la casa y analizar otras cosas. El haber analizado la anterior manada de monstruos debió ayudar bastante a esa subida de nivel. Pero, ¿quién querría salir de su casa y exponerse al peligro? Tampoco se sabe si aparecerán los padres del huevo. Al final, después de pensarlo, Kumo decidió quedarse en casa. Mientras pensaba en otras formas de romper el huevo, sus hilos reaccionaron de nuevo, y a buena hora, ya que estaba dándole hambre. Al ir a revisar su presa resultó ser otra rana, pero ahora el análisis la llamaba Rana el Roe. Asimismo, la rana atrapada disparó su ácido que alcanzó a darle, pero esta vez su resistencia no subió de nivel. Kumo se movió para enrollar a la rana con sus hilos y luego morderla. No murió enseguida, pero al menos quedó inmovilizada, así que la llevó a su casa para a continuación reparar la red rota. Después de arreglarla, volvió con la rana que seguía intentando liberarse, pero mientras más peleaba, más se enredaba.
Kumo entonces volvió a morderla una y otra vez para inyectarle su veneno con sus colmillos. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Colmillos Venenosos nivel 1 se ha convertido en Colmillos Venenosos nivel 2. Apareció otra habilidad que no sabía que tenía, pero el último mordisco incrementó la potencia de su veneno. La experiencia ha alcanzado el nivel requerido. Pequeña Tracteto Menor ha subido de nivel 1 a nivel 2. Luego de ese anuncio, el cuerpo de Kumo sufrió un cambio como si estuviera mudando de piel. Todos los atributos básicos se han incrementado. Bonificación de dominio de habilidad por subir de nivel adquirida. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Resistencia al Veneno nivel 2 se ha convertido en Resistencia al Veneno nivel 3. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Hilo de Araña nivel 2 se ha convertido en Hilo de Araña nivel 3. Puntos de habilidad adquiridos. Kumo no pudo procesar todo lo que dijo la voz divina. Le gritó que repitiera todo eso, pero obviamente no lo hizo. La distracción de la muda de piel no le dejó captar toda la información, pero claro, no podría mudar de piel sin una buena razón. La vieja piel estaba en el suelo, aún se podía ver las marcas de los ataques de ácido, pero la parte de su visión que fue atacada había vuelto a la normalidad. Se preguntó si subir de nivel, ¿eso hacía que tenga una recuperación física completa? Eso sería increíble. Por ahora meditó toda la información mientras comía la rana. Subida de nivel y habilidades adquiridas. También recibió puntos de habilidad por la subida de nivel. En cuanto a las habilidades, fueron la resistencia al veneno y su hilo de araña parece que también era una. Sin duda, esto era como un videojuego. Recuperación completa al subir de nivel, puntos de habilidad, títulos de habilidades. Kumo tenía miedo de empezar a actuar como si de verdad estuviera en un juego debido a su alma de gamer. Finalmente, después de calmarse, volvió a su objetivo anterior. Romper ese huevo duro y comérselo, cueste lo que cueste. Nos quedamos con Kumo y ahora vamos con el capítulo 4 llamado Dejando el nido. Kumo continuaba con su plan de romper el huevo antes de que pasen cosas como que aparezca el humano que trató de llevárselo, ya que el lugar donde está parece ser frecuentado por humanos o también los padres del huevo. En caso de que pase alguna de las dos, Kumo sabía que podía escapar ya que era decentemente ágil. Además, podía saltar casi 2 metros en el aire y escalar las paredes. Ella sabía que no era un monstruo fuerte, ya que ni siquiera podía romper ese huevo. Por ahora, las únicas armas que tenía eran sus colmillos venenosos y su hilo de araña. Podía atrapar a los enemigos con su red y matarlos con su veneno, pero si se daba una situación en donde eso no funcione, terminaría en su derrota. Lamentablemente, era el único patrón de ataque, pero al menos le servía para derrotar a una tercera rana, y al terminar de comérsela, la voz divina le habló de nuevo. Condiciones cumplidas. Has adquirido el título Devorador Asqueroso. Habilidades adquiridas, resistencia al veneno nivel 1 y resistencia a la pudrición nivel 1, como resultado del título Devorador Asqueroso. La habilidad resistencia al veneno nivel 1 ha sido integrada en resistencia al veneno nivel 3. Había obtenido un nuevo título. Como resultado, su resistencia al veneno subió un nivel y también obtuvo la resistencia a la pudrición, que parecía ser la capacidad de poder comer cosas podridas. Lo malo es que estas habilidades no ayudaban a romper el huevo. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Hilo de Araña nivel 5 se ha convertido en Hilo de Araña nivel 6. Después de pasar tiempo practicando con sus hilos, ya había llegado al nivel 6 de la habilidad. Volvió a reforzar su casa con sus redes para hacerla más segura y también añadirle algunas decoraciones, así como las trampas para capturar más presas. Puso algunos hilos invisibles más para detectar enemigos y siguió comprobando la calidad de sus hilos ahora que la habilidad era de nivel 6. Hizo algunas bolas de hilo que eran de alta calidad como la seda. Tanto experimento la dejó hambrienta y devoró la siguiente víctima de su red. Lo malo era que los monstruos de esta área eran todos venenosos, lo que hacía que no pueda matarlos rápido, pero sirvió para aumentar a nivel 4 la habilidad de los colmillos venenosos y a nivel 5 la resistencia al veneno. La lista de los monstruos atrapados en su mayoría eran de la familia de las ranas, cosa que hacía pensar que esa área era un nido de ranas. Los otros monstruos incluían a uno llamado Randanels el Roe, que parecían pequeños dinosaurios, otro llamado Pecató del Roe, que era una mezcla bien bizarra, un cruce entre pingüino y pelícano pero con brazos de mono, abejas gigantes, pero el más molesto era el Basilisco el Roe.
Tenía un ataque petrificante y una de sus patas delanteras fue víctima de ese ataque. Para no terminar convertida en piedra, como había utilizado el huevo como escondite. Lamentablemente, aquel ataque tampoco ayudó a romper el huevo. En serio, no se rompe con nada esa huevada. Lo bueno es que obtuvo la resistencia a la petrificación, pero obviamente sigue siendo peligroso al ser una habilidad de nivel bajo. Pero la mejor noticia es que subió 3 niveles por todos esos monstruos y ahora estaba en nivel 5. Las habilidades de momento eran Colmillos Venenosos nivel 4, Hilo de Araña nivel 6, Análisis nivel 2, Tabú nivel 1, Magia Hereje nivel 1, Resistencia al Veneno nivel 5, Resistencia al Ácido nivel 2, Resistencia a la Pudrición nivel 1 y Resistencia a la Petrificación nivel 1. 3 niveles, pero no hubo mucho cambio en las habilidades y tampoco recibió una gran cantidad de puntos de habilidad. Trató de adquirir habilidades gastando los puntos, pero siempre la voz divina decía: puntos de habilidad insuficientes. Pasó otro día perezosamente en su pequeño y cómodo hogar, durmiendo y haciendo hilos. No había tanta diferencia con su vida anterior, donde llegaba a casa después de la escuela y jugar videojuegos hasta caer dormida. Al principio, esta nueva vida parecía ser aburrida, ya que no había internet ni juegos, pero esas eran necesidades humanas. Ser una araña te cambia mucho la perspectiva de la vida. Hablando de eso, se preguntó ¿cuánto viven las arañas? No quería pensarlo, pero aún estaba la posibilidad de tener que abandonar este nido, ya sea por culpa de los monstruos o los ladrones de huevos. Había que prepararse para ese tipo de situaciones. Pero como todo en la vida, justo dices eso y pasa, debes de ser bufa. Kumo tuvo que despertar en pánico debido a que su precioso hogar se estaba incendiando. Un humano con una antorcha en la mano estaba quemando el nido. Aunque no era el ladrón de huevos de antes, tampoco era solo uno, habían varios humanos ahí. Afortunadamente el fuego no le alcanzó, pero tristemente tuvo que escapar y tras echarle una última mirada triste y frustrada a su precioso nido, Kumo corrió para no ser quemada o atrapada por los humanos. Ella vio cómo ese hogar por el que tan duro trabajó se quemaba, incluso estaba más unida con este lugar que su antigua habitación en la tierra, porque ella misma la construyó. Los hilos se deshacían y eran cortados fácilmente. Mientras se alejaba, sintió que quería mirar hacia atrás, pero resistió. Todo lo que podía hacer era seguir huyendo lejos y así ese día, Kumo tuvo que dejar su nido. Los aventureros terminaron de quemar todas las telarañas que les estorbaban, aprovecharon para llevarse una gran cantidad de bolas de hilo que Kumo hizo, y claro, también se llevaron el huevo. Los aventureros estaban contentos por las bolas de hilo, ya que la ropa hecha con este material tenía un precio increíblemente alto. Ropa que era codiciada por reyes y nobles. En cuanto al huevo, aparentemente la criatura dentro logró sobrevivir y nació con éxito algún tiempo después. Kumo se enteraría de eso muchísimo después y cuando lo hizo pensó: qué bueno que no abrí esa cosa. Cambiamos de nuevo y ahora seguimos con el tercer capítulo de Shun llamado La Incubación. Mi hermana Sue y yo estábamos en shock, ya que frente a los dos había un huevo de casi 1 metro de alto. En la tierra creo recordar que el huevo más grande era de avestruz, pero este es más grande. Obvio, era un huevo de monstruo. Dijeron que lo encontraron en un lugar llamado el Gran Laberinto del Roe, y es un regalo para nosotros en conmemoración por nuestra ceremonia de análisis, cosa que me parecía peligrosa, o sea, regalar un huevo de monstruo. Aunque dicen que cuando nacen y son criados por humanos, estos monstruos pueden ser convertidos en familiares. Hablando de eso, parecía que había llegado el momento. Hace 2 días empezaron a aparecer las primeras fisuras en el cascarón. Parece que a la criatura le tomará tiempo salir. Me sentí algo impaciente. Quería ayudarlo a salir, pero mi sirvienta Ana me dijo que no lo haga. El bebé monstruo tiene que salir por sí mismo para crecer fuerte y saludable. Finalmente, una parte del cascarón se abrió para que la criatura pueda sacar una mano. A primera vista parecía un lagarto negro. Mis ojos se encontraron con los de la criatura. Parecía feliz de haber nacido, aunque a un lado Sue murmuró que no es muy lindo, a lo que me pareció que la criatura lo entendió. Por mi parte, soy fan de los reptiles, así que a mí sí me gustó. Ana examinó al lagarto y nos reveló que era un bebé de dragón de tierra. Un dragón, aunque según sé los dragones de tierra no pueden volar cuando son adultos, pero sigue siendo un dragón y será súper fuerte en el futuro.
podría creerlo y hacerlo que evolucione. A Zoe no le importaba que yo me haga cargo del dragón, lo sostuve en mis brazos, ya que era bastante dócil y ahora tengo que darle un nombre. Sin embargo, antes de hacerlo, Anna me quitó el dragón y lo examinó en cierta parte. Después de hacerlo, ella declaró que el dragón es hembra. Ahora eso cambiaba mis planes, quería darle un nombre genial de macho, pero ahora tengo que ponerle uno bonito. Después de pensarlo un rato decidí llamarlo Feirune, Fei para resumir. Ese nombre viene de un área desértica del juego en línea que solía jugar en la Tierra. En el centro de esa área había un dragón que era el jefe del lugar, y si lo derrotabas, te dejaba entrar en un oasis bastante hermoso. Ese fue el nombre ideal que elegí para este dragón. Vamos con el último capítulo de este video, y es el quinto de la historia de Kumo, llamado Mi primera batalla de monstruos. A pesar de lo cansada que estaban sus piernas, ese cansancio no superaba el shock de haber perdido su hogar. Ni siquiera estaba tan afectada por haber reencarnado como araña y tener que comer comida asquerosa, pero la destrucción de su hogar terminó dejándole un gran hueco en el corazón. Aún sabiendo que esto podría pasar, no dejaba de doler. El plan era seguir viviendo ahí al menos hasta alcanzar el nivel 10, como gritó de frustración una vez más para desahogarse y finalmente pensar en qué debía hacer ahora. Construir un nuevo hogar, explorar la mazmorra y encontrar la salida, aunque claro, prefería quedarse en la primera opción. Vivir tranquila en una casa es maravilloso, tener comida y refugio, pero el haberse dormido en los laureles hizo que terminara perdiéndolo todo. Aunque también si se quedaba en casa y se convertía en una haragana, nunca estará preparada para las emergencias. Volvería a suceder lo mismo una y otra vez y tendría que huir siempre. Tenía que cambiar para no terminar deprimida y frustrada cada vez que tenga que dejar su hogar. Sobre todo dejar ese pensamiento de abandonar todo y simplemente correr. Si dejaba que ocurra de nuevo, jamás podría recuperar su orgullo y dignidad. Se preguntaba si estaba feliz por estar viva. Aunque eso solo era su antigua forma de hablar, donde amaba la paz y la tranquilidad. Era hora de actuar, volverse más fuerte para no volver a humillarse a sí misma. Ahora tenía que encontrar un nuevo hogar para poder cazar a salvo y adquirir experiencias de combate. No había diferencia entre explorar la mazmorra y la búsqueda de la salida. Además, ni siquiera sabía el nombre de esta mazmorra o cuán grande es. Básicamente no tenía pistas de nada. Empezó con lo primero y es seguir subiendo de nivel la habilidad de análisis. Ahora que había cambiado de lugar, analizó los muros, el piso, el techo. Recibía tanta información inútil en la cabeza que le hacía doler el cerebro, pero afortunadamente has alcanzado el dominio requerido. La habilidad análisis nivel 2 se ha convertido en análisis nivel 3. No había pasado mucho tiempo y eso pasó. ¿Cómo pensó? ¿Así que es fácil subir la habilidad cuando no estás de vaga en casa? No estaba segura de cómo sentirse al respecto. Dejó ese pensamiento de lado y mejor se analizó a sí misma para ver cuál era la diferencia ahora. Pequeña Taracteto menor nivel 5 sin nombre. El cambio era que ahora mostraba su nivel. Lo malo es que no era un cambio significativo para considerar que la habilidad ya es útil. La pregunta ahora también era qué tan fuerte es su raza comparada con las demás criaturas de esta mazmorra. Pequeña Taracteto menor, joven vástago de Taracteto inferior. La habilidad de análisis le mostró ese resultado del nombre de su especie. Se preguntó si ahora la habilidad hacía un análisis doble. Taracteto, una especie de monstruo tipo araña. Al parecer, si había una palabra que ella no conocía, la habilidad hacía otro análisis, aunque por ahora la información entregada era corta y muy simple, pero parecía que si la subía de nivel podría conseguir toda una cadena de información. Continuando vagando por el laberinto, buscó más monstruos para analizarlos y que puedan ser oponentes adecuados y encontró uno. Rana el Roe nivel 3, un monstruo tipo rana que vive dentro del gran laberinto del Roe. Era uno de sus enemigos jurados, las ranas. También obtuvo información detallada de ese análisis. Gran laberinto del Roe, el laberinto más grande del mundo, conecta los continentes de Dasrudia y Kazanagara de forma subterránea. No esperaba descubrir de esa manera su ubicación, ahora sabía el nombre de este lugar. El nombre del Roe ya le había llamado la atención ya que muchos monstruos la tenían, pero resultó que era por el nombre de esta mazmorra. También estaba el detalle de ser el laberinto más grande del mundo y que su extensión sea capaz de unir dos continentes, lo que significaba que este laberinto estaba bajo el océano. Ahora lo que faltaba era que la habilidad de análisis le dé información sobre los dos continentes mencionados.
Darrudia, un continente habitado por muchas naciones humanas. Kasanagara, el continente más grande del mundo. Con esa información, Kumo decidió que cuando escapara de aquí debería evitar Darrudia, obviamente porque ella es un monstruo. Hablando de monstruos, casi se había olvidado de la rana. Estuvo a punto de atacarla por sorpresa, pero esta se dio cuenta y comenzaron a pelear. El escenario de la pelea era muy diferente ahora que la rana no estaba atrapada en su red. Kumo logró aguantar los escupitajos de veneno gracias a su resistencia. Aplicó sus técnicas de pelea de su tiempo como gamer, pero la rana lo esquivó y le atacó con su lengua, y el golpe causó una herida seria, ya que parecía que aplicaba daño por ácido. Pero todo fue parte de su plan, porque su red estaba esperando a la rana donde aterrizaría. Mientras ella se movía, tenía el hábito inconsciente de dejar su hilo y usó eso como ventaja. La rana atacó mientras saltaba, y tan pronto como aterrizó, quedó atrapada en sus hilos. Inmovilizada, le clavó sus colmillos venenosos a la rana y finalmente murió. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Resistencia al Ácido nivel 2 se ha convertido en Resistencia al Ácido nivel 3. Otra de sus habilidades subió de nivel. Seguramente ayudará la próxima vez cuando toque enfrentar a otra rana, debido a que los escupitajos y lengüetazos causaron bastante daño, casi dejándola al borde de la muerte, especialmente ese ataque de lengua. Este enfrentamiento le dejó como conclusión que, en una lucha de frente, las oportunidades de ganar son muy bajas. Es muchísimo más difícil pelear para una araña sin una red. Esta victoria terminó siendo por los pelos, incluso terminó con una gran herida y no podía moverse bien por ahora. Kumo hizo un nido bastante básico para poder comerse a la rana, pero fue difícil hacerlo por ese gran dolor que tenía, pero fue ahí cuando... Has alcanzado el dominio requerido, habilidad adquirida, resistencia al dolor nivel 1. Y una nueva habilidad que hizo que el dolor disminuyera un poco. Seguía doliendo bastante, pero ya no tanto como antes. Mientras no muera por el dolor, seguramente esta habilidad subirá de nivel. Logró terminar la casa improvisada, pero si apareció otro monstruo estaría jodida. Comenzó a comer, pero mientras comía y recordaba su primera batalla real, tuvo que aceptarlo. Ella gritó: "¡Soy tan débil!". El nombre de su raza mencionaba la palabra menor. Era lógico pensar que tiene un bajo poder de ataque y defensa, aunque parezca tener una velocidad decente, pero no termina siendo suficiente para evitar los escupitajos de las ranas, así que en estadísticas ni siquiera podía enfrentarse a una rana. La razón de las victorias anteriores se debió a sus trampas, así que eso confirmaba que no estaba hecha para las confrontaciones directas. Todo se reducía si puede restringir a sus oponentes y darle la mordida venenosa. Después de pensar en todas las tácticas, solo encontraba puntos débiles, pero aún así, decidió no rendirse. Si todo se reduce a sobrevivir, podría simplemente hacer un nuevo hogar, pero decidió que viviría con orgullo, así que dejó de usar esa excusa. Tras comer la rana y la agotadora pelea, se fue a mimir para recuperarse un poco. Unas horas después se levantó. El cuerpo todavía le dolía y la herida todavía no se curaba. Sus piernas centrales parecía que estaban a punto de romperse, pero eso no era lo importante en este momento. Uno de sus hilos reaccionó. Un monstruo había quedado atrapado, pero parece que eso había sido hace horas, pero Kumo no despertó por el gran dolor en su cuerpo. Kumo atacó y gritó: "Por favor, déjate matar antes de que mis venas se vuelvan piedra". Aparentemente, alguien escuchó su plegaria, porque el basilisco se quedó sin energías cuando la petrificación de sus piernas iba por la mitad. La experiencia ha alcanzado el nivel requerido. Pequeño Taracteto menor ha subido de nivel 5 a nivel 6. Bonificación de dominio de habilidad por subida de nivel adquirida. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Colmillos Venenosos nivel 4 se ha convertido en Colmillos Venenosos nivel 5. Has alcanzado el dominio requerido. La habilidad Resistencia a la Petrificación nivel 1 se ha convertido en Resistencia a la Petrificación nivel 2. Puntos de habilidad adquiridos. Justo a tiempo, la dulce sensación de subir de nivel volvió a mudar de pie, lo que significaba recuperación completa. Kumo gritó: "Muchas gracias, Basilisco, pero ya sabes, toca comerte ahora". Sin mucho esfuerzo, tuvo éxito al curar completamente sus heridas. Ahora completamente recuperada y bien alimentada, estaba lista para seguir explorando el gran laberinto del Roe. Y bueno, gente, ahí nos vamos a quedar. Eso fue la primera parte del volumen 1 de Kumo de Suga Nanika.
los 8 primeros capítulos. Fue un poco difícil resumir todo esto, fueron casi 90 páginas. Espero que se haya entendido el relato. Claro, puede ser confuso el hecho de tener que estar cambiando de perspectiva o personaje, pero eso lo hace más interesante y así va a ser por algunos volúmenes. Como dije, esta historia tiene algunas cosas de Arifureta sobre qué es una clase entera la que es reencarnada, en este caso, y no invocada. También tiene otros detalles, pero ya los veremos. Además de que algunos pueden terminar renaciendo como monstruos, e incluso vimos que hay cambios de género. Ahora imaginen las posibilidades. Sin duda la parte más triste fue cuando la arañita perdió su casa. Además, no para de sufrir la pobre. Su mamá casi se la come, casi no le dan habilidades, tiene que andar recibiendo daño para ganar alguna que otra resistencia. No pudo romper el huevo de dragón y las ranas parecen como los sapos de Konosuba. Entonces, ¿qué les ha parecido este primer video? Espero les haya gustado y entretenido, y si fue así, por favor dale tu apoyo a esta nueva serie con un like y suscríbete si no quieres perderte los siguientes capítulos. Ahora vamos con los saludos a los que comentaron el último video, así que saludos para Yusaros, Miedo en la Habitación, Egmont Lawrence, Máximo Fender, Isabel Ávila, Miguel Antonio Rojas, Jesús Fernández, Oliver Cayo, Alex Medrano y Luis Warcraft. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo, se los quiere. Para el próximo video iremos con la segunda parte de este volumen 1, asimismo serán otros 8 capítulos de historia. Veremos cómo avanza la travesía de la arañita y los otros personajes en ese nuevo mundo. Entonces, eso ha sido todo por mi parte, el relator JC se despide. Gracias si llegaste hasta esta parte del video, nos vemos en la próxima, que les vaya bien en todo lo que hagan y sin más que decir, saludos para todos, que sueñen con las arañas y adiós.